Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a crecer en el Espíritu y en todo nivel. Mi nombre es Carlos Muñoz y le doy la bienvenida a nombre del canal de la Iglesia Iré. Les invito a que escuchen este audio hasta el final. Les invito también a que compartan este contenido con otras personas. Es importante compartirlo, es importante que otras personas que conocemos reciban este audio y este mensaje. También invitarles a que le den me gusta a nuestros contenidos, es muy importante para nosotros, y también que se suscriban a nuestro canal si es que no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura en el que desarrollamos pues una actividad de lectura diaria todas las mañanas. Lo que busca el club de lectura es desarrollar la disciplina de leer la palabra de Dios. Y bueno, nos reunimos todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30, hora de España, para leer todos juntos, en vivo y en directo, la palabra de Dios y aprender. Así que yo le invito a que se una en la descripción, en la cajita de descripción está el enlace para que usted pueda acceder y unirse a nuestro grupo de WhatsApp y ahí tener toda la información. Vamos a continuar entonces en el día de hoy con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Recordemos que esta sección del Evangelio de Mateo está el Señor dándonos un bloque de enseñanzas. Y bueno, esto se enmarca en lo que hemos llamado un choque de poderes, un choque de reinos. Mientras el Señor está enseñando, está dando verdades, enseñando las Escrituras, también hay un grupo de personas que están en una contradicción, están en una oposición, están preguntándole al Señor, haciéndole preguntas para ponerle trampas, y en el fondo de su corazón pues están razonando y oponiéndose a la idea de que Él es el Mesías, de que Él es el escogido de Dios y de que Él tiene toda la verdad. Y esto pues nos deja una enseñanza. ¿Cuántas veces en nuestro corazón o en nuestro alrededor hemos visto personas que se oponen a la verdad de Dios? A lo mejor usted ha sido una de esas personas que desde su enseñanza, desde su cultura y desde su infancia, pues ha conocido una enseñanza, ha conocido una doctrina, y igual que muchas personas se han radicalizado en esa doctrina y no aceptan otra verdad, o no aceptan la verdad. Eso es lo que vemos en estos pasajes y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y en el día de hoy pues el Señor toca en este pasaje que vamos a mirar en este día, pues el tema de la resurrección, un tema polémico y un tema pues que tiene mucha profundidad. Dice entonces el versículo 23, dice que aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces aquí nos encontramos que viene un grupo a buscarle, un grupo de personas que dice aquí en la palabra, en el versículo, que son los saduceos. Los saduceos, y dice aquí que dicen que no hay resurrección. Bueno, entonces vamos a empezar brevemente describiendo quiénes eran estos señores. Los saduceos, al igual que los fariseos, eran dos corrientes doctrinales, vamos a llamarla en términos teológicos, denominaciones. Eran dos denominaciones, es decir, dos maneras de interpretar la fe, dos maneras de interpretar la teología y pues el significado de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué creían los saduceos? Bueno, más bien, digamos que respecto a las creencias, estos personajes, los saduceos, no creían en la resurrección corporal ni en la inmortalidad del alma. Rechazaban la predestinación, rechazaban la existencia de los ángeles. Ahora, ¿qué pasaba con los saduceos? Los saduceos pues seguían la Torá de manera literal. Para ellos no había validez en el Talmud. Recordemos que el Talmud es la tradición oral. Este es el punto de diferencia con los fariseos. Los fariseos, ellos sí le daban importancia al Talmud, ellos sí le daban importancia a esta tradición oral. Entonces aquí nos encontramos dos diferencias muy grandes entre fariseos y saduceos, dos corrientes doctrinales bien diferentes. En resumen, pues los saduceos no creían en las manifestaciones milagrosas, ellos no creían en la inmortalidad del alma, ellos no creían en la resurrección corporal, ellos no tenían esa creencia. Y aquí nos encontramos entonces que, al igual que hoy en día, hay doctrinas esparcidas por todo el mundo, por toda la tierra, que tienen pues diferentes tipos de creencias, y ellos estaban ahí, ellos estaban metidos en esa doctrina. Entonces dice que los saduceos dicen que no hay resurrección. O sea, ese era el punto álgido de la creencia de ellos. Entonces le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Le dicen: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto era una ley que Dios instituyó. ¿Para qué? Para preservar la descendencia y para preservar el nombre de ese hermano. O sea, para que ese hermano no se quedara sin descendencia. Sería como una manera de hacer justicia con esa persona. Pues imaginémonos el hecho. Imaginémonos que una persona muere sin hijos, no tiene descendencia. O sea, no puede ese apellido, ese nombre, ese linaje de esa persona, pues no trasciende a otras generaciones. Entonces, para que eso no sucediera, pues entonces Dios da una ley que es que el hermano se case con esa mujer, y el hijo que tenga o el primogénito que tenga, pues será con el apellido de ese hermano que se murió. Ese caso podemos mirar ese caso cuando en el libro del Génesis nos encontramos la historia de Judá y de sus hijos. Cómo uno de sus hijos, uno de los hijos de Judá muere, luego pues a esa mujer le corresponde, o al segundo hijo le corresponde, pues estar con la mujer que era de su hermano y darle descendencia. Y ese segundo hijo
pues fue un poco egoísta y no quiso. O sea, no quiso darle descendencia a su hermano. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre murió. Y ahí, bueno, ahí se desencadena toda una historia que ya la hemos estudiado en el libro del Génesis. Le invito a que vaya y la confirme. Pero entonces aquí hay una ley. Dice, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y entonces ponen un ejemplo un poquito descabellado, inventado por ellos. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, un poquito exagerado. Dice, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. En la resurrección, versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Miremos que en esa pregunta o en ese comentario que ellos hacen, pues hay un tono un poquito fuerte hacia el Señor. O sea, siempre ellos están buscando hacerle una trampa, buscar que el Señor caiga, buscar que el Señor diga algo fuera de lo común para acusarle y para tener argumentos para desvirtuar las enseñanzas del Señor. Entonces mire la pregunta que le hacen. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahora, la pregunta que me ronda a mí la cabeza es, si estos saduceos no creían en la resurrección, ¿por qué le están haciendo esa pregunta al Señor? Creo que esto es una buena pregunta. Ahí es donde está la trampa que ellos quieren poner. Entonces, miremos que en esa pregunta, pues, vemos un poquito hasta dónde llegaba el corazón y lo que ellos pensaban. Y mire lo que les responde el Señor, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si lo decimos en otras palabras o en una paráfrasis, podríamos decir, señores, ustedes están equivocados. Ustedes ignoran las Escrituras y están ignorando el poder de Dios. Mire, y aquí vemos en este versículo 29 la gran lección de fe de este pasaje que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito. Porque estos señores estaban enraizados o estaban sembrados en una doctrina que se las habían enseñado por generaciones, que las habían estudiado, se las habían enseñado a ellos. Ellos estaban ahí metidos en esa doctrina y eso era lo que ellos creían. Eso era lo que ellos creían y ellos lo asumían como la verdad absoluta para ellos. O sea, para ellos esa era la verdad. Eso fue lo que ellos creyeron, eso fue lo que a ellos les enseñaron desde el principio, desde que eran niños y quizá de ahí no se querían salir. Ahora, conocían las Escrituras, tenían un conocimiento bíblico, un conocimiento del Antiguo Testamento, pero no habían entendido nada. No habían entendido nada de lo que la palabra de Dios quería decir. Por eso el Señor les dice, ustedes están equivocados, ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Y ahí es donde viene la gran enseñanza de este pasaje. ¿Cuántas veces a lo mejor conocemos la palabra de Dios? Hemos leído la Biblia. Muchas personas se han vuelto religiosas. Y cuando hablo de religiosas, me refiero al hecho de que conocen las Escrituras, tienen un conocimiento escritural, pero no han entendido las palabras o la profundidad de lo que quiere decir la palabra de Dios. Mire, examinando un poquito en este tema, el tema de la resurrección. Es un tema que en el Antiguo Testamento
está muy marcado, como muchas cosas están en el Antiguo Testamento, digámoslo que encriptadas en determinados pasajes, en determinadas enseñanzas. El Señor le habló a los profetas, Él habló a través de los profetas, Él habló a través de figuras, Él habló a través de tipología acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la resurrección del Señor, acerca de la resurrección del Mesías. El Señor habló en el Antiguo Testamento y dio muchos pasajes que muchos profetas sí tuvieron la capacidad de entenderlo, muchas personas sí tuvieron la capacidad de entenderlo y comprenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué muchas veces cuando la leemos no comprendemos lo que Dios está queriendo decir? Ahí es donde viene la gran enseñanza y lo que usted y yo debemos aprender. Y es que cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener el entendimiento dispuesto a que Dios nos hable, a que Dios hable a nuestro corazón, a que Dios hable a nuestra vida, a entender esos misterios. Esta mañana en nuestro devocional en 2 Corintios, en el capítulo 12, entendíamos que Dios le dio a Pablo ese privilegio de recibir revelaciones inefables, de recibir cosas a nivel espiritual muy grandes y muy poderosas. Ahora, si Dios le dio a Pablo ese privilegio, ¿por qué no lo va a poder dar a nosotros? Pablo mismo en 1 Corintios, en el capítulo 2, él nos enseña de que el Señor le enseña a aquellos, el Señor le revela los secretos a aquellos que han alcanzado madurez, que han alcanzado un grado de madurez en el Señor, aquellos que están interesados en oír, pero sobre todo los que están interesados en obedecer y en conocer la voluntad de Dios. Por eso el Señor a muchos les hablaba era en parábolas. ¿Por qué? Porque habían personas que quizá no querían entender. Y de hecho, hoy en día también tenemos esa misma situación. Hay personas que se contentan con oír, pero no quieren entender y no quieren obedecer. Y no quieren entender que quizá puedan estar equivocados en su doctrina. Hoy en día encontramos muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas falsas doctrinas o falsas enseñanzas que se han proliferado a través de muchos medios. Hoy en día, en pleno siglo XXI que estamos, pues tenemos a tope las redes sociales, tenemos a tope muchos predicadores, maestros, ministros y estas personas que enseñan la palabra, que enseñamos la palabra a través de las redes. O sea, se ha inundado, hay millones de personas que están utilizando las redes para enseñar la palabra de Dios. Pero dentro de esos millones de personas también nos encontramos muchos que enseñan doctrinas equivocadas y tienen muchos seguidores, muchísimos seguidores, y mucha gente los sigue. Entonces las personas que están buscando ayuda, que están buscando escuchar a nivel espiritual, pues muchos terminan pegándose de esas doctrinas y terminan creyéndolas. Aquí viene mi consejo: tenga mucho cuidado de lo que escucha y aprenda este secreto, amado hijo de Dios. No todo lo que brilla es oro, y todo tiene que estar apoyado y respaldado por la palabra de Dios. Si hay alguno que enseña una cosa, pero en la palabra de Dios nos dice lo contrario, pues mire, la palabra de Dios es clara, no lo escuchen. Por eso usted y yo tenemos que aprender a estudiar las Escrituras, a poner nuestro sentido en las Escrituras. Por eso yo los animo
a que no se queden solamente escuchando. Lean la palabra. Mire, por eso hemos abierto el club de lectura, para generar en la vida de muchas personas el hábito de leer. Es increíble, pero la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Y esto es algo que me parece a mí grave. La mayoría de los cristianos no leen la palabra de Dios. No tienen el hábito de leer. Escuchan un sermón el domingo, un sábado, y ya está, con eso se quedan. Pero no abren la Biblia, no tienen el hábito de sentarse cada mañana a abrirla, leerla, estudiarla, tomar notas y orar por lo que Dios dice en la palabra de Dios. De eso se trata, amado Hijo de Dios. De eso se trata lo que estamos haciendo aquí, en este devocional. Y yo le pido a usted que me está escuchando, mire, que al terminar este devocional, lea de nuevo, siéntese y lea el pasaje. Siéntese y léalo, escudriñelo, léalo si quiere en otras versiones de la Biblia para que lo entienda mejor. Si usted no entiende una palabra, tome un diccionario, tome herramientas. Mire, esto es interesantísimo leer la palabra, pero también es importante que oremos y que el Señor nos muestre qué es lo que quiere hacer en nosotros. Dice aquí el Señor entonces en el versículo 29 que Él les dice: ustedes están equivocados, ustedes ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Dice el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mire que aquí el Señor entonces, aparte de lo que nos está enseñando, entonces ya nos avanza un poquito más de cómo es la vida en el cielo. Y dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Vamos a ver. ¿De qué está hablando el Señor? Para que nos entendamos. Mire, el gran misterio y lo que le da, digámoslo así, el sabor a la vida cristiana es la resurrección del Señor. Sin resurrección no tenemos fe. Sin la resurrección del Señor, no tenemos nada. Que es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, que yo le invito a que vaya y lo lea otra vez. Es un capítulo bien largo, bien interesante, que si usted lo lee y lo entiende, aquí va a poder entender lo que significa. Y yo se lo resumo en un versículo. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Lo dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15. O sea que si anulamos el tema de la resurrección del Señor, pues estaríamos anulando, o digámoslo así, no tiene ningún sentido la predicación del Evangelio, no tiene ningún sentido que estemos aquí en esta enseñanza, en este lugar, no tiene absolutamente ningún sentido que usted vaya a una iglesia, no tiene sentido nada. Porque de la resurrección del Señor depende toda nuestra fe, toda nuestra vida espiritual, depende todo. Depende todo. Entonces, miremos esto, el Señor resucitó, que esto es un tema que fue profetizado por varios profetas, por todos los profetas. Esto lo vimos desde el Génesis hasta Malaquías. Vimos el tema de la resurrección del Señor. El Señor resucitó y se levantó de los muertos al tercer día para darnos vida, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Ahora, por el hecho de tener vida eterna, entonces ahora tenemos una esperanza, porque va a llegar un día, según nos dice la palabra, en que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Va a llegar un día en que los que morimos con el Señor vamos a levantarnos nuevamente. ¿Y para qué? ¿Para seguir viviendo en lo mismo? ¿Será que nos vamos a levantar para seguir en la misma situación, en el mismo sufrimiento, en el mismo desenfreno de vida? No, nos vamos a levantar para estar vivos delante de Dios, para seguir viviendo delante del Padre, para alabarle eternamente, porque eso es lo que vamos a hacer en la resurrección.
en la resurrección. Dice aquí que ni se casarán, ni se darán en casamiento. O sea, el matrimonio es para esta vida. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos allá con Él, allí ya no va a haber, ya no vamos a estar pendientes del esposo y de la esposa, y la esposa sufriendo por el esposo y el esposo derramando la lágrima por la esposa, y nada de eso. O sea, allí ya no va a haber nada de eso. Allí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un descanso eterno, un contacto eterno con el Señor, porque el centro de nuestra vida será el Señor, no será otro. Nuestra vida girará en torno al trono del Señor, en torno a adorarle, en torno a alabarle, en torno a estar en una eternidad exaltándole, alabándole, glorificándole, cantándole a Él. Esa será nuestra vida en el cielo. No es otra, no es otra. Y dice aquí que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Mire, esto se lo dijo a Moisés cuando estaba en la zarza, cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiente en el monte Sinaí. Ahora recordemos esto, que en ese momento, tanto Abraham como Isaac y como Jacob ya habían muerto, ya habían ido a descansar. Entonces, ¿por qué Dios le dice esto? ¿Por qué Dios le está diciendo esto? Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y este es un pasaje clave para entender que aunque Abraham, Isaac y Jacob ya se habían ido de este mundo, vamos a llamarlo así, estaban vivos en el Señor. Estaban vivos en el seno, con Cristo, estaban allí, con Él. Entonces, por eso el Señor les dice, mire, es que después de morir, después de dormir, hay una vida eterna. Y este es el mensaje que usted y yo debemos aprender y entender. Primero, mire, aprenda a discernir las doctrinas que se le han enseñado durante toda su vida. Cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, cuando nosotros tomamos la decisión de que el Señor nos muestre su voluntad, el Señor va a derrumbar estructuras. El Señor va a derrumbar estructuras. Y muchas veces lo que creímos durante tantos años que era verdad y lo asumimos como una verdad, no es tan verdadero. Porque aquí el Señor nos está diciendo, mire, todo esto ustedes están equivocados. Y ustedes están equivocados e ignoran las Escrituras. Por eso yo les invito a que profundicen en el nombre del Señor. Profundicemos en el estudio de las Escrituras. No seamos superficiales. No sea superficial, amado Hijo de Dios, en el estudio de las Escrituras. Céntrese, siéntese y lea, estudie un pasaje, otro pasaje, investigue, pregúntele al Señor. Mire, esto es esencial para crecer, que el Señor nos dé entendimiento para comprender las Escrituras y la palabra de Dios. Segundo, entender la resurrección. El Señor quiere que nosotros vivamos. Uno de los objetivos del Señor morir en la cruz es darnos vida. Y usted y yo tenemos vida, podemos tener vida en el Señor. Y hay muchos pasajes que nos respaldan esto. En la Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mire, con Cristo, cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos una nueva vida. Yo le invito a que usted hoy tome decisiones con el Señor. Tome la decisión de buscarle. Tome la decisión de resucitar con Él. Tome la decisión de no ignorar más la palabra de Dios. Y que sea el Señor
aclarando y mostrándonos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es verdaderamente lo que aprendemos en este tiempo devocional. Así que yo le invito a que oremos. Padre Santo, yo te doy muchas gracias en este día. Gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos has enseñado, nos has hablado durante tanto tiempo. Padre, permítenos que nuestro entendimiento sea activado. Permite, Señor, que nuestra vida interior no ignoremos las Escrituras y no ignoremos el poder de Dios, Señor. Padre, yo te pido que quites de nosotros ese espíritu de los saduceos que se oponían a las cosas sobrenaturales, que se oponían a creer que había vida más allá, que se oponían a creer que había una resurrección. Padre Santo, ayúdanos a descifrar y a entender las doctrinas que nos rodean, Señor. Y no permitas que nuestro corazón termine equivocado, enredado en doctrinas que no vienen de ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos a profundizar en tu palabra, porque tú mismo nos enseñas que tu palabra es verdad, que tu palabra es verdadera y que tu palabra es fiel, Señor. Padre, yo te alabo en esta mañana y te pido que nos ayudes, que nos des entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender la palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dame entendimiento, Señor, con este pasaje. Dame entendimiento y sabiduría, Padre. Danos entendimiento y sabiduría para poder tomar decisiones firmes. Y así como en este versículo 33 nos encontramos que la gente terminaba admirado de la doctrina. Padre, no queremos ser de ese otro grupo que más bien preferían retirarse, irse, alejarse, porque no soportaban escuchar esas palabras. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos a crecer. Y ayúdanos, Señor, a recibir de ti estas palabras que nos fortalecen, que nos llenan y que nos levantan, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.